Bienvenidos y bienvenidas a este tercer programa de negocios de familia. En este caso sabéis que combinamos tanto lo que es vídeo podcast con podcast de audio. En este caso el segundo programa con vídeo, con Valeriano López. Valeriano, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Valeriano es miembro de la familia propietaria de Chocolates Valor. Como podéis contemplar aquí, tenemos estas maravillosas ofrendas que ha traído. Seguro que estáis repetidamente lo veis en los supermercados. Esta marca, aparte en Alicante, la suerte también de poder pasar por delante o en las chocolaterías que tenemos por toda nuestra provincia o fuera de ella y disfrutar siempre de este maravilloso producto que hacéis. ¿Es la fórmula originaria, Valeriano, esta? ¿Seguís conservando la fórmula originaria o esto va evolucionando? Bueno, la fórmula a ver, lo que hacía mi tatarabuelo, el que empezó, lo que hacían aquellas familias en el siglo XIX, siglo XX, al principio del siglo XX, era otra cosa, ¿eh? Sí, era cacao tostado y molido y tal, pero ahí le echaban mucha harina, le echaban mucho azúcar, refinaban muy poco y le echaban mucha canela, aquello que se tomaba a la taza, que aquello solo se tomaba a la taza, eran unas tabletitas pequeñas, así muy gordas que se tomaban, las familias lo disolvían en agua o en leche, el que podía lo hacía con leche, pero muchos lo hacían con agua. Hoy en día hoy en día el tratamiento que le damos al cacao, pues gracias a la tecnología y gracias a que tenemos unas máquinas de las mejores del mundo, pues refinamos y tratamos el cacao y tenemos digamos, una selección y una desbacterización y un tratamiento en general del cacao que hace que el producto sea muy superior a lo que se hacía en aquella época, ¿eh? Pero bueno, Esa es lleváis la ya unos años realidad. que sí, que más o menos Sí, es, sí, me imagino que es un reto mucho. intentar mantener el mismo sabor de vuestro chocolate, cualquiera que sea el sitio en el que se pueda probar. Muchos años, ¿eh? Sí que es cierto que de 40 años para acá, pues se hace un mix de cacaos que se cuida mucho. Nosotros somos de los pocos fabricantes de producto final, del producto que ves en el supermercado, que hay a pocos que compramos caca en grano en la misma planta entra caca en grano y salen tabletas de chocolate. Y sí, tenemos un mix de orígenes que procuramos no variar, aunque dado que somos expertos en cacaos, pues también tenemos a gente trabajando en alternativas y últimamente, y especialmente en los últimos 2, 3 años, estamos teniendo problemas de suministro con una crisis del cacao enorme, como nunca hemos visto, y hemos tenido que buscar alternativas, pero, nunca abandonando nuestro perfil organoléptico, Ujú. que decimos en la industria. Qué bien, qué bien. Bueno, oye, me he metido directamente en harina, como ves, no sigo el orden de O en las cacao, preguntas, en pero este caso. volveremos por estos detalles, ¿vale? Porque evidentemente son súper interesantes. A ver, empresa familiar de 144 años, Sí, más o menos. A ver, más o menos. Año arriba, año abajo. claro, en la marca, el 1881 prácticamente es una marca, es lo que tenemos en el logo, pero porque sonaba bien, pero vamos, ronda esos años, fue mi tatarabuelo, que allá por el 1870 y tantos, como otras muchas familias de agricultores de Villajoyosa. En Villajoyosa hay dos industrias, digamos, la pesca era una industria próspera y esas familias vivían bastante bien. Es una vida dura y en aquel entonces mucho más, pero se ganaban bien la vida. Y la agricultura, que estaba mucho más al albur de la climatología y de otros muchos factores. Entonces, no se sabe bien por qué, no hay una explicación clara y probada de cómo fue el motivo. No sé, dicen que si un italiano pasó por el pueblo y enseñó a unas cuantas familias a hacer chocolate. No se explica bien cómo llegaba el cacao a Villajoyosa, aunque Villajoyosa siempre ha sido un puerto de pesca importante, con astilleros incluso, y con pescadores que, según qué momentos, y eso no era a finales del 19, sino más adelante, pues pescaban en el Banco Sahariano, quiere decir que es un pueblo que ha hecho. Yo tengo un abuelo, bueno, tengo un abuelo chocolatero, pero tengo un abuelo también que era patrón de pesca y armador y que pescaba en el Banco Sahariano, como otros muchos vileros que tenían la barca
en el Sáhara bueno, que tuvieron que ir a buscarse la vida, ¿no? A pescar atún en el Sáhara. Eh, entonces, quiero decir, pero no hay una explicación clara. Entonces, bueno, pues él, No como está otros claro de dónde muchos, sale el chocolate, no está porque claro por qué allí no tenéis claro, plantaciones. no hay cacao, nunca lo ha habido, ni puede haberlo, Ya. a no ser que No cambie tiene mucho el clima, no no tiene puede haber, desperdicio. no se puede cultivar cacao. Pero hubo, en los años 70 llegó a haber 30 y tantas fábricas de chocolate, unas más grandes, otras más pequeñas. Nosotros no éramos de las más grandes. En los 70 ya empezábamos a tener cierto Ujú. tamaño, pero vamos, mi tatarabuelo fue uno de los que empezaron a hacer chocolate en casa. Pero era el side business, digamos. Su core business era la agricultura. Mi tatarabuelo tenía almendros y naranjos en la ermita de San Antonio, ahí en Villajoyosa. Y como side business hacían chocolate, y con los recursos que sacaban de vender chocolate, lo que hacían era comprar más tierras, básicamente, porque era su core, era la La agricultura. agricultura, ¿eh? Ellos creían La en la agricultura, agricultura. pesca y de repente apareció El el chocolate chocolate. misteriosamente. Yo creo que Pues misteriosamente, oye, nadie lo llegó a hay que explicar. agradecerlo. Hay que Sí, agradecerlo porque definitivamente. está buenísimo y se ha creado toda una cultura del chocolate, ¿no? Bueno, tú llevas unos 20 años trabajando en la empresa, ahora luego contaremos un poco tu historia, y has pasado por distintos puestos, ahora mismo tienes la responsabilidad de compras, ¿no?, dentro de la compañía. ¿Nos podrías dar un poquito para la gente que no lo conozca tan porque conocemos mucho la marca, pero a veces detrás de una marca muchas veces vemos marcas que están como muy presentes y sin embargo su facturación luego es entre comillas modesta, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del calzado, ¿no? También se ve bastante. Mm. Pero vosotros estáis ya en un tamaño importante. ¿Nos puedes dar una idea de facturación, empleados, más o menos, y cuántas locales de chocolaterías tenéis por ahí por el mundo repartido? Porque esto no es una cosa ya de la provincia de Alicante, que estáis por todas partes. Sí, bueno, hoy en día, la verdad es que yo llevo 20 años en la empresa. De hecho, este mes de septiembre pasado cumplí 20 años en la empresa, que desde mi incorporación. Y, y es otra empresa totalmente diferente. Bueno, hoy tenemos 700 empleados en tres centros de trabajo: Villajoyosa, el principal, en Ateca, bueno, tres no, son más de tres, pero vamos, los principales son Villajoyosa, Ateca, que esto es en la provincia de Zaragoza, es un pueblito de la provincia de Zaragoza, y es donde fabricamos los huesitos, los famosos huesitos. Es una fábrica dedicada exclusivamente a hacer wafer bañado en chocolate, que es lo que es básicamente el huesito. Y recientemente, o sea, hace 3 años, adquirimos una fábrica que en aquel entonces era Chocolates Imperial, en Oporto, en Portugal, que es el primer paso así serio de internacionalización de la empresa. En total, 700 trabajadores. Tenemos 38 chocolaterías, de las que realmente 4 son propias, o el Ajá. resto son franquicia. Son 30 y tantos franquiciados, que básicamente es un partner, es un socio nuestro, porque le cedemos la marca, y ellos, eh, con nuestra marca y nuestro know-how del negocio y nuestro producto, pues tienen su propio negocio, y es un modelo que funciona, y es el primer modelo de chocolaterías franquiciado del mundo, diría yo, y el más Qué bueno. importante, con 30 y tantas. Y bueno, y ahí tenemos una apuesta de futuro en las Pero están todas en chocolaterías. España, están también fuera. Sí, sí, están todas en Ahora mismo España, están en España. principalmente Madrid, Levante, y tenemos algunas en el norte también. Bilbao es de las últimas que hemos abierto en el norte, Vitoria, Burgos, tenemos varias por el norte. Y en Madrid tenemos ya 6. ¿Y facturación? Tre- Más o menos. pues estamos rozando los 300 millones de euros ya. Madre mía. Hoy en día, que esto en chocolates es, Ah, es bastante. Somos a un, nivel de chocolate muy alta, pero a nivel de la provincia de Alicante una facturación también somos un bastante actor alta. relevante ya, sí, efectivamente. Bueno, yo cuando inicié hace 20 años, pues yo recuerdo que facturábamos unos 40 millones de euros y éramos 130 trabajadores en una fábrica. Y bueno, hemos hecho 2 adquisiciones, tengo que decir. Adquirimos Huesitos hace 10 años, hace 11 años, y Imperial hace 3. Bueno, Huesitos, que fue la primera adquisición que hicimos como empresa familiar. Bueno, fue la primera adquisición que hicimos, fue relativamente sencilla. Al final, Huesitos
era una fábrica que trabajaba para Mondelez. Esto se lo compramos a Mondelez, que básicamente es la multinacional propietaria de Milka y otras muchas marcas que conocemos bastante. Y O pues sea, que teníamos... vosotros le compráis a la super grande, ¿no? Es Bueno, decir, eso es un poco a veces al revés de como suele pasar. le compramos un trocito a la multinacional. A Mondelez le compramos huesitos. Ellos iban a cerrar la fábrica y llevarse la producción a Polonia, que tienen una fábrica de wafer más grande que la de Huesitos. Y bueno, Huesitos es una marca muy potente, que realmente solo había que darle un poco de cariño y eso hicimos. Vimos la oportunidad, para ellos la marca era poca cosa, porque para ellos Huesitos era una marca regional y para nosotros Huesitos era una oportunidad de crecimiento y de sinergias muy buenas con el resto del surtido y que además no nos pisábamos nada. Quiero decir, no había, era sinergia total, era entrar en el negocio del impulso, con snacks, con público más joven, con un consumidor más joven, con Claro, pues no es los para adultos, niños. ¿no? El huesito no Bueno, está calificado para adultos. es mucho más transversal de lo que cualquiera pudiera imaginar, porque todo el mundo come huesitos. Aunque sea en secreto, pero se lo come. Sí, pero claro, porque el que tiene hijos compra huesitos para los niños, Ya, pero también come ya, huesitos. ya. Y bueno, pues cuando adquirimos huesitos, la plantilla en Ateca eran 32 trabajadores, hoy son 95, más o menos, en 11 años. Esto en alimentación es un gran crecimiento, ¿eh? Estamos hablando de un sector que crece a un dígito, salvo en los últimos años, pero por otros motivos, pero en volumen crece a un dígito históricamente. Y en 10 años triplicar la plantilla es Bueno, ahora entraremos, vamos a rebobinar un poco, ¿vale? un Nos reto. hemos Sí, emocionado, perdón. porque nos encanta hablar de negocio y tendremos ahora luego un pequeño módulo para profundizar un poco en, bueno, qué cosas han sucedido, ¿vale? Para pasar de lo que era Chocolates Valor a lo que es hoy, ¿vale? Pero, y de hecho, lo primero que quería hablar es un poco sobre raíces familiares y legado, ¿no? Y lo primero que me gustaría saber, ¿qué recuerdos tienes tú de más niño, de más joven, ¿no? De tu primera, digamos, aproximación a lo que es vuestro negocio familiar, ¿no? O sea, ¿qué recuerdos tienes tú de, no sé, de que ibas a la fábrica o de que llegaban todos los fines de semana y soltaban un montón de chocolatinas ahí y os hinchabais a chocolate? O sea, ¿qué recuerdos tienes tú? Bueno, a ver, yo, dado que mi padre trabajaba en la empresa, hay que tener en cuenta que yo soy quinta generación y que de la cuarta no todos los miembros de la cuarta trabajaron en la empresa. La mayoría Mm. sí. En la cuarta sí que la mayoría trabajaron en la empresa, a pesar de que era una empresa mucho más pequeña. Eh, pero mi padre era de los que trabajaban. Entonces yo me he criado, yo he pasado muchas horas, muchas tardes, pues con primos allí jugando con bicicletas. Allí pues teníamos terreno, y, bueno, terreno asfaltado y la fábrica, y estábamos en la oficina y mareando a las chicas de facturación. O me he criado ahí, bueno, y además había una panificadora justo al lado que fabricaban pan sobre todo, pero vamos, también hacían bollería y tal. Y bueno, la merienda El ideal de aquí, de era, allá. claro, y coger el croissant o lo que fuera de la panificadora y entrar en fábrica y de la máquina directamente bañarlo en chocolate. Eso era, y eso lo tengo en la memoria. Qué bueno. Aparte de las muchas horas allí de juegos y, bueno, y de los viajes de empresa. Yo recuerdo en los 80 aún hacíamos viajes en verano con toda la plantilla. Eso hoy en día es imposible. ¿Hacíais viajes? Yo lo de las comilonas lo conozco, pero lo de viajar con toda la plantilla me parece... Toda la plantilla con parejas, un viaje, no, no, perdón, toda la plantilla era sin parejas, porque yo recuerdo, pero se hacían viajes bien, vamos, y incluso se hizo algún crucero, algún viaje a Fez, a Marruecos. Se hacían viajes Wow, en general por España, pero sí, se invitaba a toda la plantilla en julio a un viaje de 4 o 5 días de convivencia qué bueno, cuando, qué bueno. cuando éramos 70 o Claro, 80, claro, y claro, aún así es o gente. menos, sí. Bueno, nos has hecho alguna pincelada sobre la historia del negocio propiamente familiar. A mí me adelantaste algo y me parece, aunque sea así brevemente, ¿no? Cómo se trabajaba el chocolate, con lo que has dicho de tu tatarabuelo, ¿no? Que me sorprendió mucho cómo se hacía en aquella época.
y cómo ha pasado totalmente a ser un producto ahora mucho más industrializado, pero que conserva, digamos, ese nivel de calidad, ¿no? Bueno, eh, en la época, mi tatarabuelo, eso, mi abuelo no sé si lo llegó a ver, pero era una piedra con un rodillo y ellos se arrodillaban, ponían brasas debajo para calentar, ahí ponían el cacao y ahí lo molían, pero vamos, lo refinaban a su manera, con un rodillo de piedra y una piedra que caía en una artesa, el licor o la pasta, y eso ya lo mezclaban con azúcar y con harina y con canela y lo moldeaban en unas tabletas que eran, bueno, con eso se podían levantar casas, porque eso había que deshacerlo en agua o en Cuando leche. decían que era la piedra, es que era la Era piedra, de verdad. era la piedra, sí. Aquello, es difícil de encontrar, pero aún hay quien lo hace, ¿eh? Aún hay quien lo hace, pero aquello era, bueno, el chocolate ha evolucionado, yo siempre lo comparo con el vino, que el vino, la tecnología y la ciencia lo ha mejorado en general y sobre todo lo ha, digamos, democratizado, ¿no? El chocolate, la tecnología, pues hemos añadido el conchado, refinamos con unas máquinas que lo dejan a 18 micras la partícula, el atemperado es un proceso fundamental, que eso es justo antes del moldeado y eso es lo que hace que el chocolate brille y cruja bien y tenga una mordida plenamente satisfactoria, que no esté arenoso ni que sea extra fino. El extra fino es que está refinado. Extra fino no es que la tableta sea finita, es que la partícula es de menos de 22 micras, creo que es. La nuestra es a 18, la refinamos a 18 y eso son buenas máquinas y tiempo de producción. Aparte de que en la parte de tratamiento de cacao, bueno, nosotros tenemos una merma entre un 18 y un 20%, o sea que 18 o 20 sacos de cada 100 que entran en fábrica se evaporan, Se evapora. desaparecen porque, bueno, porque el tratamiento de cacao que hacemos bueno, nos produce esa merma y eso todo acaba en el producto final, ¿no? En mejora de calidad, ¿no? Y bueno, es cuidar todo el proceso. Tecnología, inversión en maquinaria, mucha ciencia y mucho cuidado, ¿Qué ¿eh? es eso que me contaste del puro? De que hubo un momento que hicisteis una apuesta muy grande, ¿no? El chocolate. Ese es el momento histórico, yo creo que más importante de la empresa, que en un momento, eso era en los años 60, España pues estaba mucho mejor que 10 años antes, estaba en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, estábamos en plena revolución industrial. Nuestra revolución industrial fue en los 50, 60. Y bueno, la verdad es que todo el mundo, toda la competencia estaba haciendo chocolate con leche, con grasas vegetales, con muy poca almendra, tabletas pequeñas, que la unidad saliera lo más barata posible, porque pensaban que como con el poder adquisitivo del español medio, pues cuanto menos le costara la tableta. Bueno, pues nosotros, el tío Pedro, dijo, pues vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer un chocolate todo con manteca de cacao, con el mejor cacao, con mucho cacao, que entonces era un 48%, ahora suena muy poco, pero en aquel entonces un 48% de cacao era mucho cacao, sin leche y además en una tableta bien grande. Así, contundente. Sí, esta es pequeña. Esta no es la tocha, Sí, tocha. eso es esa, bueno, eso es con almendra sí que es 250 gramos, pero nació, bueno, el puro es 300 gramos, nació en 500 gramos, tableta grande. Ujú. Y lo metieron en un par de economatos y tal, y vieron que funcionaba. La gente lo compraba troceado al principio, pero funcionó y bueno, y llegó un punto muy rápido que no dábamos abasto a hacer esta gama que llamamos puro, porque no tenía ningún tipo de grasa vegetal y en aquel entonces en el mundo profesional y aún hoy la cobertura pura es que no tiene grasas vegetales, no tiene nada de sucedáneo, es chocolate con manteca de cacao solamente. Bueno, pues esto no dábamos abasto, se facturaba aparte, sin descuento, y se servía lo que se podía. Prácticamente se hacía cupos, ¿no? Porque la fábrica no daba abasto. Y ese fue la madre del cordero. Ese producto, esos años 70, pues estamos hablando de hace 55 años,
y está en el mercado aún, ¿eh? Y además, no es el que más vendemos ya, pero vamos, está en el top 5 de ventas, esa referencia, el puro almendra está en el top 5 nuestro de ventas ya. Bien. Luego han salido las derivadas, ¿eh? El 70 con almendra, el 82 con almendra, que también son productos que tienen mucho volumen y alta rotación y que la gente aprecia porque usamos la mejor almendra española siempre, entera, bien limpia y con unos estándares de calidad muy elevados. También la almendra es fundamental en estos productos y bueno, nuestra mejor hacer en cuanto a la pasta. El chocolate es Estamos fundamental. Sí, y en cuanto terminemos, más todavía. sí. Oye, el tema de mantener de alguna manera ese sabor, ¿no? O esa filosofía empresarial, pero también es familiar, evidentemente. Entonces, los valores, y aunque suena como redundante valor, pero es que habla mucho de valor, valores, ¿no? Los valores familiares y empresariales es algo que consideráis importante. ¿Habéis podido mantenerlos? ¿Es una bandera que mantenéis en el tiempo como algo que une esas generaciones que son ya 5? Bueno, yo siempre pienso que bueno, somos una familia, hay que partir de que somos una familia unida, que nos llevamos bien todos, empezando por lo que yo he conocido son mi abuelo, su hermano y su primo, que son la tercera generación, que eso yo lo vi, en paz descansen los tres ya, pero que los tres se querían mucho, se respetaban y siempre iban a una, ahí no discutían nada, siempre estaban de acuerdo. La cuarta generación, tanto de lo mismo, obviamente que se hablan las cosas y se discuten, pero, pero siempre hemos sido todo. Y en la quinta de alguna manera está pasando lo mismo. Lo que sí que es cierto, bueno, yo llevo también 20, 25 años en el Consejo de Administración y sí que te puedo decir, y esto es algo que llevamos a gala, que nunca hemos votado una decisión, ¿En serio? porque todas se han tomado por unanimidad. Todas se han tomado por unanimidad, hasta las más gordas, quiero decir, porque se discute hasta la saciedad, no quiero decir hasta la saciedad, se discute hasta el último término, ¿no? Hasta que se toma una decisión, pero las decisiones son por unanimidad o hasta ahora lo han sido. Y yo creo que el día que tengamos que votar una decisión y que no haya unanimidad, no sé, Bueno, eso se llama la filosofía del consenso. será una mala Es señal. que es la unanimidad, es que casi no se vota. En el fondo es un consenso porque las distintas opiniones, ¿no? A lo mejor de uno o de otro se acaban matizando hasta que se llega a un punto de encuentro, ¿no? Se No discute, es ¿eh? esta frente a esta y votos, ¿no? Sino que se llegan a Exacto. acuerdos. Se discute, se habla mucho, pero no se vota, nunca se ha votado. Bueno, ¿cuáles son esos valores? ¿Cómo definirías los valores de valor? ¿Tenéis algunos criterios así vertebrales, de algún modo? Pues mira, yo te diría, porque escrito que nos haya hecho algún consultor y trabaja, pues siempre hay cosas. Ahora tenemos lo de CRECE, ¿no? Que es cliente, resultados, equipo, yo lo diré, eh, confianza y ética, ¿no? Que con el acrónimo es más fácil acordarse. Crece. Sí, pero mira, lo que es columna vertebral, yo diría, hay una cosa que es columna vertebral y esto es muy fácil de recordar. Y es que para nosotros, aunque suene mal, primero va la empresa y luego la persona, en singular, quiero decir, porque al final la empresa engloba los intereses de toda la familia, pero luego cada familiar tiene sus intereses, ¿no? Personales. Por eso, cuando hay que tomar una decisión, pues se piensa en la empresa antes que en la persona, antes que en el familiar. Ya está. Esto generaciones anteriores, no digo la cuarta, pero anteriores, no lo acababan de entender bien o no les acababa de gustar, porque siempre, bueno, uno dice, joder, la empresa es material, ¿no? Y las personas son personas, sí, pero es que la empresa no es tanto material, la empresa familiar al final eh, engloba los intereses y engloba los intereses y a toda la familia a la vez, ¿no? Es el cruce de caminos, digamos, es donde cuadran todos los intereses de todos a la vez. Y insisto que luego, entonces, eso es
máxima para nosotros que lleva a desarrollar todo lo demás, del protocolo, que luego hablaremos, bueno, eh, y las decisiones puntuales que se tengan que tomar en el día a día, al final, y eso es fundamental. Lo primero es la empresa y lo primero son los intereses de la empresa, que son los intereses de todos. O sea, unificáis de alguna manera el interés global equivaldría al interés común volcado, digamos, en la empresa. Claro, es que al final lo más exacto que tenemos sobre qué es lo que nos interesa a todos a la vez, es lo que le interesa a la empresa. Claro. Hombre, sobre todo cuando van pasando generaciones. A lo mejor cuando todavía estás en primera, segunda generación, ¿no? Pues es más difícil, pero tener esa visión, ¿no? De separar más lo que es familia y empresa. En el sentido de decir, la empresa es lo que nos une a todos, pero tiene unos intereses claros, ¿no? Al final que hay que defender y no se puede dar, digamos, una preferencia a un interés individual. Es un poco un interés colectivo, de alguna manera, frente al interés individual o intentando coordinar ambos, ¿no? Exacto. A ver, nosotros no hay empresa de más de que pase la tercera generación que no se haya profesionalizado, y luego hablaremos de la profesionalización. En nuestro caso, la profesionalización fue casi natural, casi automática, no fue premeditada ni estudiada concienzudamente, pero la empresa se profesionalizó en tercera generación, tercera, cuarta, entre otras cosas porque mi abuelo y sus primos y hermanos contrataron a un gerente externo ya en los años 70, ¿sabes? Y era él el que ponía de acuerdo, porque lo que decían los tres, el otro lo hacía, pero era como el que unifica. Y eso es profesionalizar ya la empresa, No, desde ¿no? luego. Entonces, En unos años en los que no se estilaría mucho eso. en absoluto, ¿no? Entonces, la empresa se profesionalizó ya. Claro, hoy en día en quinta generación somos familia, ¿eh? Y tenemos relación. Pero yo tengo primos terceros que son socios y mis hijos tendrán primos cuartos, que ya son, no sé, yo creo que la gente normalmente el primo tercero no lo considera familia. Normalmente, yo sí, ¿eh? Pero Mm, porque hay un vínculo que nos une, que es la empresa y es el chocolate, a claro, fin de cuentas, ¿vale? claro. Pero Pues, y sí, o vuestros separas la propiedad de la gestión de la propiedad o al final, vas a tener muchos problemas. En nuestro caso ha funcionado. Oye, cada uno, también te digo una cosa, a nosotros eso es lo que nos funciona, ¿vale? Y manuales hay que muchos. aplicables a todo, yo no creo que haya, pero a nosotros eso nos ha funcionado. Y los empleados, por ejemplo, que tenéis un equipo humano muy amplio, muy grande, ¿sienten de alguna manera los colores a flor de piel? O sea, ¿es algo que también la vinculación de alguna manera con los criterios familiares o es algo que intentáis implementar y que la gente se sienta parte, ¿no? De casi, no decir sí de la familia, pero casi del proyecto. Y yo te diría, a ver, y yo creo que eso pasa en todas las empresas familiares. Al final, tener a la propiedad ahí, tan cerca, por grande que seas, pues en la mayoría de empresas familiares pasa que el staff, que los empleados, pues se sienten, más si hay familia en la gestión y si hay familia en los puestos de responsabilidad. Sí, nosotros, como la mayoría de empresas familiares, creo, tenemos muy bajita rotación de personal, la gente dura muchas décadas trabajando, suele jubilarse con nosotros, eh, es lo que suele pasar. eh, y yo sí que veo mm, yo te diría más, en mi experiencia profesional, tengo a gente que trabaja en otras empresas, pero que o son clientes nuestros o son proveedores nuestros, que parece que la nómina se la paguemos nosotros, ¿eh? Y eso creo que solo nos pasa a las empresas familiares y al menos a la mía le pasa, ¿eh? Yo he tenido a directivos de clientes que prácticamente priorizaban nuestro interés al de su propia Priorizaban empresa. vuestros intereses casi. Sí, es así, llega a ser Que les hasta da ese punto, entiendo ¿no? que se sienten muy cómodos, ¿no? Trabajando con vosotros. Obviamente hay de todo, ¿eh? Pero en términos generales yo te diría que sí, que la gente se pone la gorra
y se siente parte y bueno, yo en mi familia pues lo hemos hecho un poco así también, eso, pues somos un Empleo de poco larga así, duración, de muy larga duración. de muchas Pero también no lo habéis ganado, porque también leí en prensa que en la época del COVID, por ejemplo, cuando estaban con toda la época de los ERE, los ERTES y tal, vosotros tomasteis una medida también de vanguardia, subiendo sí. salarios. Sí, bueno, a ver, bonificamos a los que tenían que venir a la fuerza porque, a ver, a los que no hacía falta que estuvieran allí, pues los mandamos a casa y se quedaron en casa teletrabajando, pero claro, el chocolate no se hace solo y las máquinas había que Claro. hacerlas funcionar y entonces hubo gente que tenía que ver, bueno, operarios, encargados, jefes de línea, la gente de operaciones tuvo que venir a trabajar y a esos pues los bonificamos, sí, claro, con la que estaba cayendo en aquel momento y bueno, y para nosotros, sí, luego tuvimos la suerte o la mala suerte, no lo sé, de que esto se viralizó porque un político lo mencionó en el Congreso de los Ah, Diputados. sí. Sí, No sabía eso. sí, y, y se viralizó y se hizo tal, pero a ver, nosotros cuidamos a nuestra gente y mira, este año se ha jubilado Mari Lloret, que llevaba 47 años Bueno, trabajando en la empresa. Porque empezó como decía con mi padre, empezó con pantalón corto, en este caso, bueno, faldita literalmente. de Sí, porque jovencito. empezó, la hermana tenía 18 y ella 16 creo que fue, o algo así, y ella empezó con 16 años a trabajar en la fábrica. Estaba en facturación y se ha jubilado este año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a pegar un pequeño salto, vamos a hablar de Valeriano, de ti, poquito. Tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas. ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué te gustaban los números? ¿Te gustaba ya el mundo de la empresa desde chavalín? Pues a ver, sí, el mundo de la empresa me atraía, pero yo no tenía en realidad no tenía una vocación muy marcada, ni quería ser médico, ni me gustaban más los números que las letras, sí, en aquel momento. Y bueno, Viena de una carrera con bastante salida y que me podía gustar. Eh, Ojo que pensé en hacer ingeniería, porque a mí y yo creo que a mí lo que me gusta y apasiona, aunque me gusta también la economía como ciencia, pero es una ciencia social y no sé, también me gusta la ingeniería, ¿eh? Y ahora que estoy en un puesto más cercano al área de operaciones y a la ingeniería, lo estoy viendo cada vez más. La verdad es que lo estoy notando más. Pero, no sé, vi que hacer una ingeniería industrial, no sé, seguramente lo hubiera hecho y hubiera sido perfectamente capaz, pero dije, mira, me voy ya no sé, son decisiones que se toman en la juventud. Pero que no es que hubiera ni una vocación muy marcada Eso realmente. pasa a mucha gente joven. Sí, claro, ya estábamos, ya estaba la cuarta gestionando la empresa, eh, ya es otra cosa. De hecho, ya te lo dije, bueno, la mayoría de la quinta generación, somos 16, solo trabajamos, te dije 3, pero somos 4 los que trabajamos en la empresa, ¿eh? El Ajá. resto, los otros 12, pues cada uno tiene su profesión y hay de todo, hay médicos, hay abogados, hay que han estudiado económicas o ADE y están en otras empresas trabajando. Y bueno, en mi generación ha sido diferente. Hoy en día el CEO es familiar, yo llevo la dirección de compras y soy familiar, el informático es familiar, Pedro López, que hoy es presidente del Consejo de Administración, es el último de la cuarta que queda, y bueno, hay un primo que está en finanzas que bueno, aún no tiene puestos de responsabilidad, pero acaba de incorporarse, tiene 25 años. Es de la quinta como yo, pero tiene 25 años, Bueno, la pero tú quinta te y 3 metiste jornadas. en ADE porque te dijeron, Valeriano, métete en esto que tienes que venir a la empresa. La decisión fue mía. Fue tuya, Y listo. en mi generación ya todo el mundo decidió lo que quería estudiar. Ya nadie le Había mucho dijo banquillo, no hacía sí, falta de alguna manera. había banquillo y estábamos curados de espanto, porque ya llevábamos 2 gerentes externos, 2 gerentes no familiares. O sea, que veíais que esa fórmula funcionaba y que si hacía falta se podía utilizar. Sí, es mejor que el CEO sea familiar, ¿eh? Eso también te lo digo. Pero en ese momento, años 90, de hecho, en ese momento el CEO bueno, el que era director general en aquel momento era un externo. Ujú. Y
No, O sea, no tenías una presión en ese momento en de, absoluto. de tener que suceder ni prepararte especialmente. Bueno, entonces estuviste también trabajando fuera, Sí, yo venía después de la esta carrera. bueno, yo acabé la carrera y empecé, bueno, empecé en Catalán Occidente, con un equipo que tiene Catalán Occidente de comerciales, eh, que es directamente Catalán Occidente, no es que no era un corredor ni nada, era Catalán Occidente, pero trabajaba prácticamente la puerta fría, ¿eh? Ahí estuve 6 meses o así, y luego, pues, entré. En aquella época había muchos procesos de selección de banca, porque la banca estaba en plena expansión, esos años 2000, principios de los años 2000, y la banca estaba en plena expansión. Y bueno, yo me incorporé al Banco Valencia, a un programa de directores junior de 3 años, y estuve un par de años en el Banco Valencia en la red de oficinas, en este programa junior que incluía formación y tal. La verdad es que estaba bien, lo que pasa es que la banca es un sector que, la verdad es que no me entusiasma, ¿eh? No me Y eso que entusiasma. estabas en un momento de crecimiento, de expansión. Era un momento bueno para la banca. Aún no había llegado el año, la crisis del 2008, pero aún así no me entusiasma, la verdad. El trabajo de banca, eh, bueno, ah, era septiembre de 2005, fue que, bueno, surgió una oportunidad en comercial, bueno, en exportación, hacía falta un área manager. Y, y ahí es donde yo había hecho, bueno, yo hablaba inglés y, bueno, había tenido Ujú. experiencias incluso, durante la carrera en el exterior, en Estados Unidos y tal. Y bueno, surgió la oportunidad y dije, O sea, había ahí una voy. necesidad, ¿no? Sí, había un hueco. A ver, cuando hay un hueco, cuando hay una oportunidad en la empresa, cuando hay una posición que cubrir, el consejo sabe qué familiares están, digamos, en el banquillo, ¿no? Ujú. Y, hombre, la primera opción, a igualdad de condiciones, a igualdad de preparación, a igualdad de, pues es el familiar, ¿no? Ahí sí que hay cierta preferencia. Lo demás es todo mercado. Es decir, o sea, que el familiar tiene que ser capaz de convalidar su puesto fuera de la empresa. Si no eres capaz de convalidar tu Claro. puesto fuera de la empresa, en otra empresa o en otro lugar, es que no tienes que ocupar esa posición, básicamente, por preparación, por estudios, por aptitud con P, y por supuesto la actitud es como el valor al caballero, ¿eh? Se le presupone. Se presupone hasta que la demuestras Eh, cuando estás dentro. sí, pero la actitud se presupone al Oye, familiar. ¿y esto, un poco esa, entre comillas, oferta de empleo, te la hizo algún familiar más externo o fue tu padre el que directamente habló contigo? Bueno, y yo es que ya estaba en el consejo de administración. Ah, ya estabas Su- dentro estando fuera. yo entré muy joven en el consejo de administración, yo tendría 20. Mi padre dijo, pues tú al consejo de administración. Consejo de administración que en aquel momento más o menos se estaba montando, ¿eh? Ajá. Y todo empezó con el protocolo, ¿sabes? Que luego hablaremos del protocolo si Sí, quieres, pero bueno, pero fue el germen del consejo de administración que hoy tenemos. Y bueno, y f pues fue que yo lo sabía, que vamos, que no, tuviste sé, y yo dije: "Oye, a mí me interesa". conocimiento y dijiste, oye, dejar de Ah, buscar que estoy aquí yo. a mí me interesa, y hablé con el director de expansión de aquel momento, que había en aquel momento, y lo vio y tal. Y bueno, yo en principio estuve llevando Oriente Medio y Sudamérica, Hispanoamérica, toda Hispanoamérica durante un par de años, con la exportación, y hice tuve mis éxitos y mis fracasos, porque sin fracasos no hay O sea, estuviste éxitos. recorriendo el mapa. Sí, vamos, ahí me hice de horas de avión. Hice, claro, porque ahí intercalaba Oriente Medio con Hispanoamérica, porque entre otras cosas se me compensaba el jet lag, ¿sabes? Ah, pero bueno, Y eran viajes de 2 semanas, ¿sabes? No, la claro. exportación tiene esto, ¿no? La exportación tiene un coste personal muy elevado porque los viajes son largos y las distancias son largas y tienes que aprovechar. Y más cuando estás picando piedra, que es como estaba en aquel momento. Fue una experiencia brutal. Viajé bueno, pues conocí todo Oriente Medio, países que ni me imaginaba que iba a visitar,
y toda Sudamérica. Sudamérica para mí es, no voy a decir que es como mi casa, porque no he visto tanto los sitios turísticos, porque yo viajaba a capitales Bueno, fácil. económicas más bien feas, sí. Entonces, Sí, pues yo de Brasil he estado varias veces, pero en San Pablo solamente. Y San Pablo no es la ciudad más visitable de Brasil, digamos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Fue una experiencia brutal, pero bueno, luego teníamos una delegación en Estados Unidos con una joint venture, con un socio local, que era una importadora, y, y surgió la necesidad de expatriar a alguien allá sobre todo para ver qué estaba pasando, ¿no? Y te quién iba a tocó irse. ir ahí, todavía no estaba Trump, pero vamos, que te fuiste para allá. No, que va, llegué el año que ganó Obama. Obama, hombre, Sí. un cambio importante. Yo los 6 años que estuve allí era Obama presidente el presidente del gobierno. 6 añitos son unos cuantos, ¿eh? 6 años. Estuvimos allá, nos fuimos mi mujer y yo, allí hice de todo, allí vendía y allí compraba y era todo, porque bueno, tenía una administrativa que me echaba una mano, dos Ujú. comerciales locales, que eran los que, pero vamos, yo también montaba ferias, hacía inventario del almacén, cerraba la contabilidad, hablaba con los bancos, con los abogados, bueno, Todo, con una estructura, digamos, reducida, claro, pero teniendo que hacer de todo. fue una experiencia brutal, porque fue en un país, otro continente, otro país, llevar un negocio relativamente pequeño. Con Facturábamos 2 o 3 millones de dólares, una competencia, imagino, bestial allí. mucha competencia, era muy difícil. Además, en un momento en el que el dólar estaba a 1,50, 1,40 y era muy complicado fabricar en Europa y vender en Estados Unidos. Y de hecho, al final acabamos cerrando a la delegación buscando un importador y echando marcha atrás. Que hay que hacerlo, no hay que avergonzarse de ello. De hecho, estas cosas pasan. Y ya me vine nos volvimos a España, nos repatriamos. Nos fuimos 2 y volvimos 3. Ya que estamos hablando de familia, pues Claro mi que sí. primer O hijo, sea, tienes un hijo yanqui. tengo un hijo yanquis, Wow. tengo un hijo yanqui y vinimos 3. Mi hijo mayor nació allá y nada, yo me incorporé en ventas nacional. Y además, empecé de comercial raso, porque, bueno, porque había O sea, que después de la paliza de 6 años en Estados Unidos y date la vuelta por todo Sudamérica y Oriente Medio, llegas y te ponen de comercial. bueno, en parte me puse yo también, porque tenía mucho que aprender, estuve unos meses, porque, bueno, realmente para nosotros el grueso del negocio, el 95% del negocio es nacional, es ventas nacionales, de lo que vivimos, ¿no? Y bueno, y el equipo de ventas, pues eso, somos veintitantos y estaba más que consolidado ya en aquel momento. Eso es hace 11 años que me vine. Y, y yo me vine y dije: "Ay, yo quiero ventas, que es lo que he hecho hasta ahora, pero ahora ya no quiero exportación, quiero ventas nacional". Y un gestor se jubilaba, pues yo me incorporé ahí. Estuve 6, 8 meses llevando la zona de Alicante, visitando puntos de venta, clientes pequeños, bueno, picando piedra desde el principio, porque hay que ser humilde y hay que aprender, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, en ventas hice todo el recorrido hasta jefe de ventas nacional, llevando a mi equipo de gestores y, bueno, bueno, llevaba a todos los gestores del territorio con clientes ya medianos, regionales y algún cliente nacional grande. Y bueno, eso fue mi recorrido en nacional hasta que, bueno, el jefe de compras se prejubila porque por un tema de salud y tal, y yo pues me gusta, no sé, me atrae la idea de acercarme al mundo de las operaciones y de la materia prima y de las compras y tal. Es un mundo que en mi negocio es un mundo para mí atractivo. Para mí, yo creo que para mucha gente, porque bueno, comprar cacao, comprar almendras, comprar azúcar, el mundo del packaging, que es un mundo eh, muy interesante, de verdad, es un área muy interesante y estratégica, ¿eh? En las empresas industriales en general, las compras son un área estratégica, sobre todo porque explican la mayor parte de la cuenta de resultados, ¿eh? Y en nuestro caso es fundamental, especialmente
estos 2, 3 últimos años en los que el cacao se ha multiplicado por 4. El precio del cacao se ha multiplicado por 4. Hemos vivido una crisis que hemos tenido incluso momentos de mucha incertidumbre en cuanto al suministro y la incertidumbre del precio que sigue ahí y bueno, ahora parece que se ha tranquilizado, pero aún hay mucha incertidumbre y es una cuestión muy complicada y de mucha responsabilidad. Y Lo que veo por lo que comentas es que es- tú te has hecho una especie de máster interno, ¿no? O sea, has dicho, tengo que conocer todas las áreas de la empresa y además bien conocidas, porque son años, no es una cuestión de pasar unos mesecitos, ¿no? Tú has estado en puntos clave, digamos, del negocio, sí, tomando digamos, empezando casi en cada una de esas áreas desde cero, ¿no? Un proceso, no sé si estaba orquestado y preparado, lo habéis hecho a vuestro estilo, ¿no? Un poquito más por intuición, pero realmente es como un plan de carrera perfectamente hilvanado. sí, bueno, ha sido más o menos poco planificado, ¿eh? Pero Pero bueno, las cosas tampoco se hacen a salto de mata. Es Ujú. decir, pero no es que yo hace 10 años pensaba que iba a acabar en compras, ni mucho menos. A mí las ventas era lo que me gustaba. Lo que pasa es que también fruto de alguna manera de la casualidad. Estando en ventas, bueno, de repente me cae parte, a mí y a mi equipo nos cae la parte de industria, ¿no? Del negocio de industria, que es que nosotros, aparte de las marcas y todo, bueno, pues fabricamos chocolate para otros productos, ¿no? Para heladeros, para galleteros, ¿no? Chocolate industrial que vendemos en cisternas o en gotas o como sea, que les hacemos su fórmula, bueno, y me cae, ¿no? Y bueno, eso me acerca mucho al mundo de las compras industriales, Ajá. que es lo que a mí me despierta el interés por las compras por el área de compras nuestra, ¿no? Porque veo un mundo que es muy interesante, que hablas de ingredientes, que hablas de tecnología, que hablas de materia prima mucho, que la negociación es precio kilo, bueno, que hay una marca detrás, pero que ya no pesa tanto, sino que aquí el cliente lo que quiere es calidad, servicio y precio, ¿no? Y bueno, y me gusta, ¿no? Y me gusta porque toco mucho más al área de compras, porque aquí cuando cotizas, pues tienes que hablar de materia prima y tienes que estar mucho más al tanto del precio de la materia prima. Ujú. Bueno, y esto es lo que despierta mi interés por las compras, y por eso me propongo y bueno, lo ven, es un área clave donde yo insisto, nosotros sabemos que las áreas de responsabilidad las tienen que ocupar personas capaces y competentes, pero si además de capaces y competentes son familiares, pues es mejor, y más áreas clave como las compras. Dame 3 highlights del por qué se ha producido esa evolución tan grande, estando tú ya presente en la empresa, desde esa empresa de torno de los 40 millones de facturación o 40 y tantos millones, a de repente con determinadas decisiones que se han tomado, ¿no? Y personas que se han implicado en el proceso y las compras que también ya se han un poco explicado, habéis llegado a este crecimiento tan relevante, ¿no? En estos años. Pues mira, y esto que voy a decir, pues igual no suena, pero yo voy a serte sincero. Yo creo que la quinta generación, esto va a sonar a topicazo, es la generación, al menos en mi familia, es decir, la generación más preparada de la historia de mi familia, que todos hemos estudiado, casi todos, hemos estudiado carreras, hemos tenido experiencias internacionales, hemos hecho másters, y hemos tenido experiencias fuera y tal, pues y yo creo que la base fundamental es esta, ¿vale? Que esta generación está mucho más preparada y tiene mucho más visión empresarial, Ujú. profesional, que las generaciones anteriores. Y seguramente también partimos de una base muy buena que tenemos que agradecer a las generaciones anteriores, con con una solidez financiera brutal Claro. por hacer las cosas con cabeza y poco a poco. Seguimos haciendo las cosas con cabeza y poco a poco, pero, pero quizá tenemos más amplitud de miras. Y bueno, la primera adquisición que hacemos, que es Huesitos, esto ya puedo decir que aunque Pedro López, cuarta generación, seguía al pie del cañón, esto se hace porque la quinta quiere hacerlo. Y la segunda adquisición, que es Portugal, esto sí que es claramente
porque la quinta generación lo ve y estamos todos de acuerdo. Y bueno, hoy tenemos una empresa, bueno, cuando yo me incorporé teníamos una empresa que tenía una marca potente de valor, con una gama de productos con mucha aceptación y de alta rotación, de alta rentabilidad para nosotros y para toda la cadena de distribución, que todos ganan, un estilo de dirección muy diferente, pero teníamos esa base, una marca muy potente. Y después de las dos últimas adquisiciones, pues ahora entramos en huesitos y entramos en el snack y tenemos una pata más, y hoy con Portugal tenemos una tercera pata que es la MDD, que nosotros ahora pues hemos entrado en el negocio de la MDD. Esto lo vimos, esto generaciones anteriores seguramente no lo hubieran hecho, por convicción. Ujú. Nosotros no teníamos La gran interés, MDD, pero ¿puedes explicarlo para el sí, público? es lo que todo el mundo conoce por marca blanca. Ok. Bueno, pues nosotros en el año 20 estábamos encerrados en casa y surge una oportunidad de hacer una marca blanca significativa, ¿vale? Y, y- y bueno, lo vimos, o sea, estábamos encerrados en casa, dijimos, bueno, esto no sabemos cómo va a acabar, estábamos en plena pandemia y en Claro. pleno confinamiento, y el consejo dijo, "A ver, esto no sabemos cómo va a acabar, pero tiene pinta de que lo que viene detrás es una crisis económica o algo parecido, ¿no?". No sabíamos bien qué. Y poner una pata en el negocio de la marca de distribuidor, que es lo que llamamos MDD, eh, creemos que es una decisión estratégica que nos interesa y que nos conviene. Y bueno, hoy se ha, se ha demostrado y está claro que nos ha ido muy bien, y afortunadamente tomamos la decisión de tirarnos a la piscina, porque en estos 3 años la MDD ha pegado un arreón de 10 puntos de cuota de mercado, que todas las marcas de fabricante hemos sufrido, pero afortunadamente, y por el buen hacer nuestro, creo también, y por las buenas decisiones tomadas, nuestras marcas son las que menos han sufrido el arreón de la MDD de los últimos 3 años, ¿eh? Porque bueno, han subido los precios del chocolate, como todo el mundo sabe, motivado por un aumento de los precios de la materia prima brutal. Nosotros hemos podido repercutir parte de ese aumento, pero solo repercutiendo parte, el sector ha aumentado los precios un 80 y tantos por ciento, un 90%. Es que el público ha respondido y el consumo ha caído muy poco, ha caído un 7, un 8%, pero el efecto grueso sí que ha sido que mucho consumo se ha ido a la MDD y las marcas han sufrido. Pero afortunadamente la Habéis nuestra tenido es la que menos. esa visión. Veo que por las cosas que has ido comentando, sois bastante valientes, ¿no? O sea, Bueno, aparte de valerosos, sois valerosos. O aunque sea, no lo parezca, alcanzáis, ¿no? Hacéis aunque no lo parezca. apuestas fuertes, ¿no? Como lo habías contado de tu abuelo, de la época de tu abuelo, con el tema de Puro, con el tema de la compra de estas también otras marcas o fábricas. Y la valentía, ¿no? Digamos que es una de vuestras características. Sí, Visión. claro, visión. A ver, hay que ser valiente para tomar esas decisiones, pero también te digo que las hemos tomado sin volvernos locos, quiero decir, con una solidez financiera. Es fundamental, ¿eh? Lo de la solidez financiera es fundamental. Mira, la empresa tiene que crecer. Y esto, yo cuando me preguntan, ¿cuál es el secreto? El secreto es que la empresa crezca, porque la familia crece y cada generación. El secreto de que duremos tantos años, quiero decir. Que eso irás, me imagino. La familia crece, cada generación es mayor, es más grande, hay más miembros de la siguiente generación que de la anterior, y en esa medida la empresa debe crecer, en esa medida o más, ¿no? Pero claro, tiene que crecer sosteniblemente y responsablemente, y eso es con buenos márgenes, con buenas rentabilidades y con un estado Pero financiero también realistas. potente. O Pero sea, hay que ser esa visión que realista. comentas es muy importante, ¿no? A nivel empresarial, yo creo que tú tienes un perfil, vamos, fortísimo, ¿no? A nivel empresarial. Em, Eso es una visión, es una anticipación. O sea, hicisteis una apuesta por este tema del MDD, cuando luego se ha demostrado, aunque no beneficia evidentemente a nadie,
pero que había un riesgo, ¿no?, de una fluctuación ahí en el tema digamos, de precios, ¿no?, de materias primas y ahora os habéis anticipado, lo cual Sí, bueno, empresarial es muy importante. realmente no sabíamos por qué camino iba a ocurrir esto. O sea, sabíamos que la MDD, que el resultado final es que la MDD fuera comernos cuota a todos los fabricantes. Eso lo teníamos bastante claro, porque una crisis iba a venir. ¿En qué Ujú. forma iba a venir la crisis? No lo sabíamos. Al final ha sido que el cacao ha pasado de 2.000 libras ha tocado las 11.000, ahora está en 4 o 5.000 libras la tonelada. Y eso nos ha llevado a repercutir esa subida y eso ha llevado a que el consumidor se tire a la MDD. Ese ha sido el camino que sabíamos que iba a pasar, no sabíamos cuál era el camino. Y sabíamos que, como iba a pasar, había que estar ahí, porque si no lo hacíamos nosotros, otro lo iba a hacer. Claro, Y si no tuviéramos esa pata hoy, lo que hubiera pasado es que la empresa hubiera decrecido. claro. ¿Vale? Y eso sí que es un problema Porque serio. toca todo, Claro, toca todo. eso sí que es un Empleo, problema. seguridad financiera, Todo. Y en fábrica, en estrés. industria, si te cae el volumen, los costes fijos te comen. Los costes fijos te comen, la productividad se te va a los suelos y porque las fábricas necesitan volúmenes para ser productivas y para funcionar bien. El volumen es fundamental. Vamos a abordar, si te parece, En fu- así en un empujón, un poco acercándonos al final, el tema del protocolo familiar. Hemos hablado mucho de negocio, aunque siempre con los tintes familiares. ¿Qué supuso? Me comentaste que lo otorgasteis como hace 20 años o 21 años. ¿Qué ha supuesto ese protocolo? ¿Qué 2, 3 normas así como más fundamentales tú consideras que han afectado al beneficio, ¿no?, de la familia y de la empresa? Bueno, yo te diría que a lo que más ha ayudado es que a que las siguientes generaciones pues sepan a qué atenerse. ¿Vale? Obviamente, organizar la parte governance de la empresa, que es fundamental para profesionalizarla, eso es una parte objetivamente fundamental, y el acceso a la empresa familiar para que todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Y en mi familia, afortunadamente, ha habido total libertad, cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, que es como yo creo que debe ser, y, uno no tiene por qué, a la fuerza, trabajar en la empresa familiar. Si te apetece, pues vemos qué carrera profesional tienes que hacer. Si no te apetece, no, ¿no? Entonces, el protocolo estuvimos un año, los primos, encerrados todos los meses discutiendo para redactar el protocolo, sin consultores, fue Hostia, te autodidacta. has dejado sin trabajo, a vosotros. En fin, no sé, os Bueno, a van a ver, encargar a vosotros los eh, protocolos. lo que pasa es que, como te dije hace un rato, la quinta generación es la generación más preparada de la historia de la familia, pues uno de los de la quinta, pues se empapó de toda la literatura que había al respecto y nos lo montamos nosotros. Ajá. Oye, y al final el protocolo es un acuerdo entre familiares, es un acuerdo privado entre familiares que no va muy lejos legalmente. Es decir, tú que tienes formación jurídica sabes que eso legalmente no va muy Sí, lejos, es un tiene su compromiso. parte, Sí, pero pero es un sobre compromiso. todo es un Esto compromiso más familiar, al digamos. final es un tema es un compromiso. Si toda la familia está de acuerdo, firma y es un compromiso que aceptamos todos y ya está, pero mucho más allá no va. Entonces, ¿esto a qué afecta? Bueno, primero, los órganos de gobierno los clarificas, aunque eso está en los estatutos también, pero clarificas los más operativos, Ajá. digamos. Y luego, la forma de acceder y de relacionarse la familia con la empresa, eso es lo más fundamental, ¿vale? Y sobre todo regula los órganos de gobierno familiares, quiero decir, los oficiales, Consejo de Administración, Junta General de Accionistas, Consejo de Dirección, eso está, es lo legal. Pero luego está la asamblea familiar, ¿no? Que eso es de lo que habla el protocolo más, ¿no? En el que, digamos, se integra, digamos, el global de Claro, la familia. nosotros lo que tenemos es un consejo, un CD, un consejo de dirección, con los directores de las distintas áreas, encabezada por un CEO. Y encima del CEO tenemos al Consejo de Administración, que somos 6 familiares más 2 consejeros externos, ¿vale? Y, y luego tenemos la Asamblea Familiar. El Consejo de Administración se reúne En trimestralmente, el Consejo de Administración están representadas todas las ramas familiares. sí, por De igual. manera también de que pueda llegar al máximo órgano rector de la empresa alguna inquietud o alguna Sí, situación de alguien de la y familia. ahí está representada todas las ramas familiares, y ahora somos 3 ramas Ujú. familiares, y estamos todos.
Y además hay 2 consejeros externos que nos cuentan qué está pasando por ahí, supuestamente, ¿no? O nos dan otro punto de vista, que eso siempre O es si a muy la positivo. familia se le va un Sí, poco la mano en algún sí. tema, pues te pegan un Bueno, aviso. sí, te ponen los pies en el suelo y a veces te levantan del suelo, que también hace falta, ¿no? A veces. Ahí es donde se toman las decisiones Claro. importantes, ¿eh? Las estratégicas, ahí es donde se discute lo mollar, digamos. La asamblea familiar al final es una convivencia muy necesaria por otro lado y bueno, y es donde la dirección, pues, comparte toda la información de cómo ha habido el año, de los números, de qué se ha hecho, de qué se ha dejado de hacer con el Ujú. resto de familia, y además hacemos una convivencia, una comida con su gin tonics y tal, todos juntos en un sitio bien, Gin tonic, eso viene bien. y buen rollo, que es lo que hace falta, ¿no? Y bueno, eso es muy importante también. Ahí vienen parejas, bueno, ahí hay que juntarse, la familia se tiene que juntar al menos una vez al año. ¿Sois cuántos, así en global, en esa asamblea? Pues a ver, somos 16 primos. Ahí en esa asamblea para comer seremos unos 50, 60 en la comida. En la asamblea, entre primos, entre cuarta, quinta y que viene ya alguno de la sexta, porque ahí vamos presentes, pasados y futuros accionistas mayores de 16 años. Mis hijos aún no pueden ir, pero ahí nos juntaremos unos 30, una treintena y con las parejas pues haremos unos 60. Está la reunión primero de los que sois o vais a ser accionistas, ¿no? Y luego ya una comida o más Sí, abierta nos para... quedamos a las 10 de la mañana en fábrica y ahí pasamos la mañana hablando de números y de futuro y de pasado y de presente y tal. Y luego a la hora de comer se unen los políticos, los familiares políticos, y ya nos vamos a comer por ahí a disfrutar. Bueno, Ah. oye, pues así, en últimas preguntas, quería preguntar a ti, ¿dónde te gustaría llegar dentro de tu empresa familiar? O sea, dentro de 10 años, ¿qué va a ser de Don Valeriano? O sea, ¿o ¿dónde te gustaría estar? Has ido pasando por distintos sitios. ¿Qué te gustaría seguir experimentando? Eso en primer lugar. Y luego me gustaría que nos dieras una recomendación para llegar a ser empresa ya no centenera, sino centenario y medio, como vosotros, que estáis ya cerca de los 150 años. Bueno, ¿dónde me veo yo? Yo donde la empresa me necesite, si me necesita. Si yo en los próximos 10 años, bueno, yo tengo 48 años, dentro de 10 años pues tendré 58. Pues no sé, donde más pueda ayudar. Y si no ayudo, que desayudo, pues ya me buscaré yo la vida. Nosotros nos jubilamos como todo el mundo, o Ajá. incluso antes, si puedo, ¿sabes? Y aportar en lo que pueda. Yo ahora mismo eh, estoy muy a gusto, me gusta lo que hago y sí, obviamente yo pienso en el largo plazo, pero ¿dónde me voy a ver? Pues es que si hace 20 años facturábamos 40, hace 10 facturábamos 100 y ahora facturamos casi 300, pues dentro de 10, ¿qué será Chocolates Valor? No lo sé, no lo sé. Algo grande, ¿Qué pero será? no sabemos el Pues qué. haremos todo lo posible para que sea algo grande y seguir creciendo y bueno, ahora estamos en un momento acabamos de hacer una adquisición, con lo cual ahora estamos en crecimiento orgánico y organizándonos internamente Viendo todo el proceso. y siguiendo el proceso, bueno, después de una crisis del cacao, ahora estamos, pero vamos, dentro de 2, 3 años, pues yo qué sé, pues igual hay otra adquisición, o no, no lo sé, no lo sé, todo se andará. Ahora mismo nuestros planes estratégicos son a 3 años y ahora mismo el plan estratégico consiste en poner orden interno, en incorporar la última adquisición y bueno, corporativizar más la compañía y bueno, Bueno, y dentro de 10 en fin. años, ir organizando la siguiente sucesión generacional, que también llegará. También, pero claro, no hay una sucesión marcada, porque fíjate que en mi generación algunos estamos ya en el túnel de salida y otros están entrando, de mi misma generación, porque Claro, hay 2 jornadas, ¿sabes? Porque sí, unos estamos en los 50 y otros están en los 20, de mi misma generación. Y dices que ahora en quinta cuanto más se abre el generación árbol. la cosa es muy diferente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esa recomendación final que todos nuestros espectadores están deseando escuchar, el secreto, no hace falta que nos diga vuestra fórmula, ¿vale? Del chocolate, pero sí nos conformamos con que nos digan la fórmula de poder tener éxito en las empresas y llegar a más de 100 años. Pues mira, yo te diría 3 cosas. Una, y las hemos hablado ya todas, ¿eh? Una,
que la prioridad es la empresa porque unifica los intereses de toda la familia, ¿vale? Porque es lo que representa los intereses de todos a la vez, ¿no? Y, y que los que estemos en la gestión, seamos familiares o no, los que estemos en el área ejecutiva de la empresa, seamos familiares o no, nuestro compromiso con la empresa es que haya crecimiento y que sea crecimiento responsable y sostenible. Pero la empresa tiene que crecer. Y esto también lo digo, y lo digo públicamente, hay que repartir dividendos. Hay que remunerar el capital. Tanto o más importante es remunerar el capital como cualquier otra empresa, cotizada o no, familiar o no, hay que remunerar el capital y sobre todo en generaciones avanzadas, porque en cuarta, quinta generación hay muchos familiares que no están en nómina, que no están que no están en la gestión y bueno, estos familiares, la mejor manera de mantenerlos conectados es que tú les reportes los resultados y lo que has hecho y dejas de hacer, pero que ellos vean algo a final de año, ¿sabes? Llegue algo ese... Que haya, claro, hay que remunerar el capital. Y para eso hay que crecer y hay que crecer con responsabilidad y con negocios rentables y con buenos márgenes y, bueno, responsabilidad, respeto a toda la familia, obviamente. No voy a decir amor, porque es un ¿Por qué no? topicazo, El amor es aunque importante. también, seguramente, Importante. pero muy importante. Prioridad empresa, crecimiento y rentabilidad para remunerar el capital, diría Pues yo. nada, está claro. Ha quedado muy clarito Mm. el secreto para tener éxito empresarial. Así que nada, y muchísimas gracias por haber venido, especialmente trayendo estos maravillosos productos que degustaremos. Y nada, seguir adelante con todo este maravilloso proyecto para llegar hasta los 300, 500, 1000 años. Eso ya no lo veré yo. Muchas gracias. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien.